El Titanic no fue solo un barco hundido. Fue un cementerio en movimiento. Fueron manos de niños congeladas, aferradas a maderas que jamás flotaron lo suficiente. Fueron madres separadas de sus bebés, obligadas a entregarlos a extraños entre gritos. Fueron hombres de tercera clase, atrapados tras compuertas cerradas, muriendo sin salida. Pulmones llenándose de agua helada, quemando desde dentro mientras el cuerpo se negaba a respirar. Cuerpos atrapados en cables eléctricos chisporroteando bajo el agua, la corriente mordiéndolos en la oscuridad. No fue una tragedia romántica. Fue una muerte lenta y cruel para más de 1,500 personas. Y como si eso no bastara, aún hoy persisten rumores imposibles de enterrar. Que quizá el Titanic nunca zarpó, que fue su hermano gemelo el que se hundió en su lugar. Que aquella noche, un barco cercano vio cohetes blancos en el cielo y no se movió. ¿Y si el Titanic no solo corría por orgullo, sino por necesidad física? El Titanic no fue solo un barco hundido. Fue un grito que el mar todavía guarda. El Titanic nació como símbolo del poder humano. La White Star Line lo presentó como insumergible, con 16 compartimentos estancos capaces de sellarse en segundos. Era un palacio flotante, gimnasio, piscina, cafés parisinos, camarotes de lujo. Pero bajo esa opulencia ardía otra realidad. Mientras los pasajeros de primera clase bailaban bajo lámparas de araña, en las entrañas del barco los fogoneros trabajaban desnudos de calor, cubiertos de carbón. El contraste era brutal. Arriba, lujo. Abajo, sudor y hollín. Y en medio de ese mundo oculto, ya antes de zarpar, había un enemigo silencioso. Un incendio en los búnkers de carbón. Los incendios en los depósitos de carbón eran comunes, pero este era distinto. Había empezado en Belfast antes de zarpar. Se mantuvo encendido durante días. Estaba justo junto a un mamparo vital. El acero sometido a calor constante pierde resistencia. Y esa zona fue precisamente la que el iceberg golpeó. Algunos apuntan a esa mancha como prueba de que el barco salió ya dañado. Un fogonero testificó más tarde. El fuego no paraba. Día y noche lo combatíamos. Para sofocarlo, los hombres paleaban toneladas de carbón, moviéndolo de un búnker a otro. Ese proceso aceleraba la combustión y con ello la velocidad del barco. Quizá el Titanic no corría solo por orgullo, sino porque el fuego lo empujaba. Era 14 de abril de 1912. El mar estaba inquietantemente calmo, como un vidrio sin olas. Los vigías, sin binoculares porque habían quedado bajo llave, miraban una oscuridad absoluta. A las 11:40 de la noche el Titanic chocó. No fue un estallido, sino un largo desgarrón metálico. El iceberg abrió varias heridas pequeñas en el casco, como cortes en una piel que se desangra. El Titanic podía flotar con 4 compartimentos inundados. Esa noche, el agua ganó el quinto. El capitán Smith supo la verdad. El barco estaba condenado. A bordo iban más de 2,200 personas. Solo 706 sobrevivieron. Había 20 botes salvavidas, suficientes para 1,178 personas. Menos de la mitad de los pasajeros. Las primeras evacuaciones salieron con botes medio vacíos por miedo y confusión. En tercera clase,
Familias enteras quedaron atrapadas por las puertas cerradas que dividían los sectores. Los testimonios describen escenas devastadoras. Hombres abrazando a sus esposas en cubierta, sabiendo que nunca habría un bote para ellos. Niños llorando, acurrucados en los brazos de madres que los entregaban a desconocidos con la esperanza de que vivieran. Ancianos incapaces de subir por pasillos inclinados, resignados a morir en sus camarotes. Y quienes cayeron al agua sintieron cómo sus pulmones se congelaban. La temperatura del Atlántico esa noche era de -2 grados Celsius. La ciencia dice que un cuerpo resiste apenas 15 minutos antes de la muerte. Muchos no duraron ni 5. Algunos, al hundirse la cubierta, quedaron atrapados bajo cables eléctricos que chisporroteaban en el agua. La muerte llegó en forma de hielo y de electricidad. Mientras tanto, la orquesta tocaba, no por romanticismo, sino para calmar un caos que ya era irrefrenable. A pocos kilómetros, el SS Californian se había detenido entre campos de hielo. Su tripulación vio cohetes blancos en el cielo, pero no hicieron nada. El operador de radio dormía. Mientras tanto, el Titanic enviaba sus primeras señales, CKD y SOS, las más urgentes de la época. En la corte posterior se calculó que si el Californian hubiera respondido, podría haber salvado cientos de vidas. Y lo irónico, días antes de zarpar, el Titanic ya había tenido un aviso. Al salir del puerto de Southampton, su estela succionó al barco New York, que casi choca contra él. Un presagio que nadie quiso escuchar. El Titanic tenía 2 hermanos gemelos, el Olympic y el Britannic. El Olympic había chocado en 1911, quedando gravemente dañado. La teoría conspirativa asegura que la White Star Line intercambió a los 2 barcos, que lo que se hundió aquella noche no fue el Titanic, sino el Olympic disfrazado, enviado a su final para cobrar el seguro. El Olympic navegó hasta 1935 con miles de pasajeros y registros. Las piezas rescatadas del fondo llevan números de serie del Titanic. ¿Mito o encubrimiento? El mar sigue sin responder. Los investigadores hallaron otra debilidad, los remaches. Muchos contenían escoria y burbujas de aire. Bajo presión y con el frío del Atlántico, se partieron como vidrio fatigado. El acero del casco, expuesto a temperaturas cercanas a 0, se volvió quebradizo. El iceberg no fue solo un enemigo. Fue la prueba definitiva de que el Titanic no era insumergible, sino frágil cuando más necesitaba ser fuerte. Un fuego debilitando el casco, vigías sin binoculares, velocidad imprudente en zona de hielo, señales ignoradas por un barco cercano, y la arrogancia de un mundo que creía que el mar ya estaba vencido. El Titanic no se hundió por una sola causa. Fue la sinfonía de errores la que lo condenó. El hundimiento del Titanic no fue simple mala suerte. Fue el resultado de todo lo que vimos. Un barco que quizá ya estaba dañado antes de zarpar. Una compañía que decidió llevar menos botes de los necesarios. Y materiales que se quebraron cuando más se necesitaba resistencia. El Titanic no se hundió porque sí. Se hundió porque cada error, cada silencio y cada decisión equivocada se encadenaron en una sola noche. No fue el destino, fue la negligencia humana la que lo convirtió en tumba. El Titanic no está solo en el fondo del Atlántico. Está en cada advertencia que ignoramos, en cada decisión tomada tarde,
en cada orgullo que vale más que la prudencia. Esa noche las señales estaban ahí. El fuego estaba ahí. El hielo estaba ahí. No faltaron avisos. Faltó escucharlos. El mar lo cubre todo. Pero hay naufragios que no ocurren en el agua. Ocurren cuando decidimos mirar hacia otro lado.